Hoy tenemos el placer de recibir y entrevistar en este contexto de entrevistas de todos los precandidatos, de todos los partidos que compiten en las elecciones del próximo 12 de septiembre, precandidatos, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Radio Canal pretende ser un espacio en el que todos puedan expresar sus ideas, fundamentalmente con el compromiso que tenemos con ustedes, que es el de llevarles a ustedes todas las voces. Hoy la posibilidad de charlar con un hombre que tiene acreditada una historia a partir de su nombre precisamente, porque vamos a hablar con el hijo, con Atilio López, hijo de un dirigente sindical y ex vicegobernador, con una historia muy fuerte, con mucha presencia en la historia reciente de la provincia de Córdoba y de la República Argentina. Un hombre que en San Francisco, en su calidad de vicegobernador, ha protagonizado, entre otros, un hecho relevante, como es el de haber puesto paz en uno de los conflictos sociales más fuertes que ha tenido la ciudad de San Francisco a lo largo de toda su historia, que es el Tampierazo, allá por el año 74. Entonces, es realmente un gusto. Vamos a charlar de política actual, vamos a charlar de política electoral, pero también lo vamos a aprovechar para repasar un poquito la historia, su propia historia vinculada a su papá. Nos referimos entonces, ya lo hemos mencionado, candidato del grupo Forjando Córdoba, Atilio López, hijo, está aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo por el espacio. Hemos venido a compartir con algunos compañeros militantes, con la gente de San Francisco, charlar, dejar nuestra propuesta y sobre todo explicarles el porqué esto de Forjando Córdoba. Tenemos que explicarlo a veces porque muchos compañeros están ahí, uno está permanentemente en el movimiento y no se da cuenta que la gente no va llevando el hilo de la cuestión, y entonces nos es muy importante a nosotros explicar el porqué hoy fuera de la estructura del Frente de Todos, sí, pero dentro de la estructura del Frente de Todos. Explícanos eso, por favor, porque bueno, los que seguimos la política te identificamos como un hombre que apoya al gobierno nacional. Exactamente. Pero Forjando Córdoba, en esta etapa, no está dentro de lo que es el Frente de Todos, podríamos decir, oficial. ¿Qué ha sucedido allí y qué estás expresando, qué está expresando Forjando Córdoba con esta presentación por fuera de esa estructura? Bueno, nosotros y Forja, porque soy un candidato extrapartidario, no soy afiliado a Forja. Forja representa un sector del radicalismo, el irigoyenismo, el alfonsinismo, o ese radicalismo progresista que dicen algunos, y lo tildan de esa manera. Este partido político ha pertenecido siempre al Frente. Hoy, a nivel nacional, está perteneciendo en el Frente. Ha hecho la excepción Córdoba. Creo que, y con la introducción que hiciste, creo que estamos poniendo una semillita de esa Córdoba de la resistencia, de esa Córdoba que en definitiva siempre ha estado a contramano de lo que es el gobierno nacional desde que volvió la democracia hace 38 años. Pero en este caso se nota mucho porque venimos hace varias elecciones teniendo diferencias con los manejos del espacio a nivel local. No nos gustaba mucho este tema de que la lista venga ya conformada de Buenos Aires, y lo que se hacía acá era rellenarla con los pequeños partidos, porque la gente tiene que recordar que el PJ de Córdoba nunca formó parte del Frente de Todos. Entonces, en los 23 distritos del país, el PJ forma parte del Frente. Acá en Córdoba no. Entonces, por ese motivo, durante la pandemia, que favoreció un poco el tema de la virtualidad, las reuniones por Zoom, por Meet, bueno, fuimos durante un año y pico charlando y viendo el panorama de este año electoral, y bueno, y empezamos a ver que teníamos un criterio más o menos similar. Decenas de agrupaciones, de partidos políticos que forman el Frente, nos empezamos a reunir y decir, bueno, ¿cómo nos íbamos a organizar?
Y bueno, estaba el rumor, que después se confirmó, que Carlos Caserio iba a ser el candidato. Y bueno, un Carlos Caserio que tiene la hija legisladora en Hacemos por Córdoba, Olga Riutor, que también su hija está en el gobierno de Hacemos por Córdoba. Entonces dijimos, esto es una invasión, entre comillas, del espacio de Hacemos por Córdoba en el frente de todo. Y por ese motivo, todas estas agrupaciones de las que yo te hablo, que son muchísimas, no las podría nombrar a todas, se tomó la decisión de pedir paso. Algunas querían paso, otras no. Y bueno, estuvimos ahí, sobre todo en la agrupación a la cual pertenezco, que se llama CUMPA, que estamos tramitando también un sello político en Córdoba. Bueno, dijimos, vamos a pedir las pasos dentro del espacio. Una herramienta que los mismos Kirchner pusieron a favor de la gente para que fuera la gente la que eligiera sus candidatos. Y bueno, el silencio y la negativa de algunos sectores hizo de que termináramos tomando esta decisión, y quien la verdad que se jugó la vida, porque hay que tener un sello que se diferencie del nivel nacional, y en Córdoba ocurrió eso con Forja. Entonces nos brindó esta herramienta electoral en las cuales nos hemos juntado con una misma meta. Pensamos iguales para esta, y la meta es Córdoba 2023. O sea que hemos sembrado una semilla para que a partir de acá y hacia adelante cambiemos un poco las reglas del juego, y esto que la gente lamentablemente está rechazando y va camino hacia la antipolítica. Entonces estamos tratando de dar esta pelea, y por eso andamos recorriendo la provincia pidiéndole a la gente su apoyo con el voto el 12 de septiembre. Tilio, para conocer un poco más tu pensamiento, nosotros tenemos la sensación de que saliendo del barro político hay como dos grandes temas en debate en este momento en la Argentina, de cara a esta elección primaria del próximo 12 de septiembre, ¿no? Uno es el manejo de la pandemia y otro es la economía. Nos parece que por ahí pasan los dos grandes ejes de debate. En el manejo de la pandemia, nosotros entrevistamos a los candidatos de todos los partidos. De hecho hoy hubo gente de Cambiemos por la mañana más temprano. Desde esos espacios son muy críticos al manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno nacional, cuestionando algunos aspectos de lo que fue la cuarentena, cuestionando la campaña de vacunación. ¿Cómo ves vos el manejo que hizo el presidente Fernández de la pandemia? Si yo lo tuviera que tildar, sería de muy bueno, de bueno a muy bueno. Bien. ¿Sos un hombre que viene de la medicina? Exactamente. Tenés Estoy en la autoridad. medicina, soy especialista en ginecología obstetricia y soy también médico sanitarista. Nunca ejercí esa profesión, pero tengo el título de especialista. Entonces, podemos decir, y ya que hiciste referencia a la visita de gente de Juntos por el Cambio, porque la gente ve que critican. Muy fuertemente. Vos, y como profesor de historia, debés recordar el año 87, cuando el referente del peronismo en ese momento, el doctor Antonio Cafiero, y ante el proceso de la tablada y posible golpe, Alfonsín estuvo muy preocupado para Semana Santa. Estuvo al lado, dijo, somos la oposición, pero en este tema venimos a colaborar, en qué podemos ser útil, y tanto oficialismo como oposición estuvieron frente al problema. Cambiando un poco el ángulo, porque no era una cuestión política nacional, sino un problema sanitario mundial, en el cual no íbamos a estar exentos, eso se sabía. Ningún representante de la oposición, ni del PRO, ni del radicalismo, ni de los partidos aliados, estuvo a la altura de las circunstancias, ir y decir, señor presidente, esto es un problema global de todo el planeta, venimos a ponernos a su disposición o a sentarnos en una mesa de debate y decir qué tenemos que hacer con esto, porque no tenemos experiencia. Es la primera pandemia desde la vuelta de la democracia, y te diría de más de un siglo, en la cual había que desempeñar una serie de hechos en los cuales había que improvisar. Y también lamento que venga la oposición a decir determinadas cosas, porque en 4 años
disolvieron el Ministerio de Salud, se quedaron con una subsecretaría, dejaron vencer vacunas. Yo creo que sanitariamente no están en condiciones. Creo que tienen gente, y desde el punto de vista médico lo digo, expertos muy buenos dentro de su fila, pero lamentablemente se dejan llevar por el odio y por el solo hecho de contradecir cualquier cosa que pueda venir del gobierno nacional y no ven que esto nos afectaba a todos. Y por otro lado, en el peor momento de la pandemia, salieron a las calles, quemaban barbijos, que peleaban por la libertad, cuando el problema realmente era otro. Por eso, cuando la oposición critica, uno dice, bueno, realmente es lamentable que se ubiquen en ese lugar. Salieron a decir, y lo dijeron en el Congreso, hoy quien acompaña a Negri, no sabemos qué puta nos están inyectando. Y resulta que después se enojaron porque eso que le estaban inyectando, que era malo o veneno, no llegaba más. No hay veneno, necesitamos veneno. Entonces, hay una incongruencia. Por eso apelamos al sentido común. No es la pelea política por el solo hecho de pelear y oponerse. Creo que nos está faltando debate y decir que vengan los 10 mejores sanitaristas de todos los partidos que forman el Frente Juntos por el Cambio, ofrece el Frente de Todos el espacio con sus mejores expertos que han estado a la altura de las circunstancias, pero que indudablemente los indicadores sanitarios por ahí se te van de las manos porque hoy tenemos una nueva variante que no sabemos cuánto nos puede repercutir. Así que desde el punto de vista sanitario hemos conseguido vacuna, vinieron las primeras, no fueron las óptimas para ello porque parecía que eso nos estaban inoculando comunismo o cosas por el... Y hacían lobby a través de una sola farmacéutica que es Pfizer y creían que con eso iban a solucionar todo. Le pasó a los vecinos como Chile, Uruguay, compraron grande cantidad de vacunas y no le llegaron en tiempo y forma. Entonces, tenemos ya vacunado un gran porcentaje con las 2 dosis en el país, un poco mayor con una dosis y prácticamente hoy tenemos una cantidad de vacunas suficiente como para terminar el plan de vacunación completo. Atilio, en el otro gran plano, en el plano de la economía, nosotros advertimos e informamos distintos indicadores que nos hablan de un proceso de recuperación de la economía. De hecho, nosotros aquí en San Francisco, la industria de San Francisco, aún en pandemia, ha funcionado bien. Esto es un dato de la realidad. Nosotros siempre decimos, la opinión es libre, pero los hechos son sagrados. Y esto es un hecho. Uno va al parque industrial y el parque industrial está funcionando de una manera... Ahí. Estuviste ahí. Bueno, está floreciendo. Entonces uno ve esas cosas y dice, hay aquí una recuperación económica. Cuando uno le plantea esto a los candidatos, por ejemplo, del espacio Cambiemos o los candidatos opositores, dicen, es una ilusión que se está viviendo porque están inyectando dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves vos ese otro aspecto que es tan determinante en una elección? Porque la sensación de cómo uno se encuentra frente a la economía es bastante importante a la hora de... Uno no puede decir que la economía está bien, porque sería una falacia. Y sobre todo después de la gran pandemia que tuvimos, y seria, que desde el punto de vista de la economía significó el gobierno entre 2015 y 2019. De más estar decir lo que la gente sabe. La deuda a 100 años que no sé si tus nietos y los míos van a lograr pagar. Pero que hay una reactivación que se está viendo como post-pandemia o retirándose la pandemia y lo que viene después, no hay duda que esa reactivación. Tuve la oportunidad de visitar hoy el parque industrial y estar con varios empresarios que coincidían en esto que vos decís, la reactivación, que inclusive en el momento de la pandemia, a pesar de lo que sufría el resto del país, ellos estuvieron en buenas condiciones. Algunos tuvieron que despedir personal, pero en general pudieron sostenerse. Ahora, de este diagnóstico que hacemos, porque hacemos un apoyo crítico, yo creo que tendríamos que ser más profundo en esto, tratar
antes que cambie la justicia, para que no digan que la justicia se cambia para meter preso a la oposición, como hicieron en otra época, tendríamos que decir, ¿por qué fue esa deuda? ¿Quién la tomó? ¿Fue bien tomada? No pasó por el Congreso. Quiero recordarte que no pasó. Este pedido de endeudamiento no lo aprobó el Congreso Nacional. Por ende, hay muchas cosas para revisar. Y quizás algunos sectores que somos un poco más profundos en el análisis y que queremos un poco de soluciones, diríamos que vemos un cierto grado de tibieza, pero no como crítica, sino como un cierto apoyo de decir, bueno, esto está lento, vamos a ayudar a pechar desde atrás y vamos a tratar de mejorar. Sin individualismo, tenemos que pensar en el colectivo de la sociedad, que es la que está sufriendo las consecuencias. Los indicadores hablan de que estamos con un alto nivel de pobreza, que está llegando casi al 60%, con un alto índice todavía de inflación, a pesar que viene disminuyendo, y fundamentalmente un país donde es una fábrica de alimentos, tengamos todavía niños con hambre. Muy clara tu síntesis. Estamos en televisión y uno querría profundizar, pero nos parece que quedó bastante claro. Atilio, vamos a imaginarnos que yo soy un potencial votante del Frente de Todos, un hombre que quiere en este momento apoyar al gobierno, darle una oportunidad para que en lo que le queda del mandato tenga suficiente poder como para hacer lo que entiende que tiene que hacer. Y me encuentro con que tengo la opción del Frente de Todos, que expresa Caserio, pero también tenemos a vos, que sos un hombre que representa también a ese espacio. ¿Por qué en lugar de elegir la boleta del Frente de Todos tendría que elegir la boleta de Forjando Córdoba, que te tiene a vos como principal candidato? Esto es una cuestión meramente de formas, cómo vemos y cómo analizamos nosotros la política nacional y sobre todo de nuestra propia historia. Nosotros somos autocríticos, a veces no llega a la sociedad todo eso, pero una parte de lo que te comenté al comienzo con el tema del Frente Todo y la invasión del neoliberalismo, la gente que viene de ese sector a ocupar lugares dentro del Frente de Todos, nosotros decimos, ahí tenemos la primera diferencia. Tratamos en lo posible que lo que ha logrado Unión por Córdoba, después Hacemos por Córdoba, es quizás una obra, porque no todo 100% está malo. Ahora, en una economía donde una familia que está a tu cargo, que tiene sus dificultades económicas, que no se llega a fin de mes, que los tarifazos a los que estábamos acostumbrados y los gastos a los cuales estás acostumbrado no se pueden afrontar porque el jefe de familia cambia el auto, compra un celular de última generación o se va a jugar al casino. Entonces yo te tengo que llamar la atención como vecino, pariente, amigo, y decir, che, los chicos no tienen para comer, porque este estilo de vida. Y esto es lo que está pasando en Córdoba. Tenemos unos indicadores, no hablemos de la deuda, que se ha contraído en la provincia un 90% en dólares, casi un 90% en dólares, en moneda asiática, que es muy difícil de pagar. Y sobre todo, encima quieren devaluación de la moneda, porque con eso ganan algunos de los que han ganado siempre. Entonces, creo que ha terminado el momento de que gobiernen solamente los CEOs. ¿Por qué no nos podemos sentar, vuelvo a repetir, en una mesa de concertación? Y lo charlábamos hoy con los empresarios. Pero tiene que estar el empresario, tiene que estar el gremialista representando eso. Y el Estado controlando no solamente una paritaria salarial, sino haciéndole entender cómo sale el país de esto. Tanto a uno, que es el que hace paro, dirían algunos empresarios, como al empresario que fuga el dinero hacia afuera si le va muy bien en su empresa y no reinvierte en el país. Si Córdoba dejara de hacer tantas autovías y las cosas que tenemos que importar, de los cuales los empresarios se quejan, tal pieza la tenemos que traer de afuera porque no se fabrica.
¿por qué no armas una fábrica? Das trabajo a 300, 400 empleados y haces esa pieza acá. Y estás solucionando varios problemas. No importas, das trabajo genuino dentro de la provincia o del país y tenemos solucionado el problema para la fabricación de un producto nacional. Pero lo hablábamos de la época de Belgrano, no hay que exportar el cuero, sino zapatos. Entonces, hace falta, te diría yo, una buena inyección, ya que estamos hablando de vacuna, de sentido común. He visto colegas, amigos y políticos que van de un lado al otro. Sé que hiciste referencia a Juntos por el Cambio. Soy conocido de juez, somos hinchas del mismo equipo y nos sentamos fila de por medio en la cancha. No le queda, yo decía en un momento, solamente el radicalismo al cual se dirigió, como él habla, de una forma despectiva. A Macri. Solamente hace falta buscar en los archivos qué opinaba de Macri. Y hoy está haciendo cola, a lo mejor en algún lugar donde viene a descansar el expresidente, para tener el hecho de decir, yo voy a ser el bendecido por Macri. No analizamos con criterio. Él quiere ser un juez para Cristina. Mirá qué importante será la vicepresidenta de la Nación, que hace años que los desvela. Están permanentemente pensando en Cristina a cuando no tenía actividad y no tenía fueros. Durante el 2015 al 2017 no tenía una actividad política clara en algún lugar de gestión, no tenía fuero y no pudieron meterla presa. Me recuerda a la época de Irigoyen, donde no existía ni el kirchnerismo ni el peronismo, dirían ellos. Sin embargo, tuvieron la misma actitud. Parece que se repitiera en la historia, ¿no? Le destruyeron las paredes después de derrocarlo para buscar los lingotes de oro que supuestamente Irigoyen había robado a la patria, lo acusaron de traición a la patria y prácticamente es un compendio de lo que han buscado hacer en los últimos tiempos. Atilio, ¿cómo se identifica tu lista? La gente que le llama la atención tu propuesta, que está considerando la posibilidad de votarte, ¿cómo se identifica la lista donde vos sos candidato? Partido de la Concertación Forja es la base electoral en la cual estamos apoyados. Ese es el partido que nos da la herramienta electoral. Y Forjando Córdoba significa que estamos refundando una provincia, que es Córdoba. Y le ponemos Córdoba porque este proceso se está dando acá, para no hacer una diferencia. Vuelvo a repetir, nosotros estamos dentro del frente de todo, pero sin neoliberalismo. Todo aquello que represente seguir en la misma, creo que los resultados van a ser los mismos. Por eso nosotros tenemos esta alternativa. Y le pido a la gente, fundamentalmente de San Francisco y de la zona donde se ve este programa, que no vote con odio. Tenemos que cambiar esa conducta de siempre tratar de denostar al otro para tratar de lograr algo para nosotros. El odio es lo peor que lo puede cultivar en este momento donde usted tiene que ir a depositar. Vote lo que su corazón le diga, pero tenemos que aprender a leer, no solamente algunos medios de televisión que siempre le van a hablar en contra y llaman la atención, le tiene que llamar la atención, porque decimos y hacemos cosas que no están representadas en la verdad. Entonces, Forja Córdoba, lista 75A, es una opción que hemos creado en la provincia para brindársela a la gente. Somos gente, aquí me acompañan dos candidatos, precandidatos a diputados nacionales que vienen de la economía popular, que vienen del monotributismo, gente autónoma que trabaja, hay radicales, hay socialistas, hay peronistas, que estamos pensando lo mismo y que queremos una salida para Córdoba. Hay gente que me pregunta, ¿va a volver al cordobazo? No, han cambiado las épocas. En esa época se peleaba para que volviera la democracia. Van a cumplir 38 años que recuperamos con Alfonsín ese 30 de octubre del 83 la democracia en este país. Y pareciera que no vamos nunca. Entonces creo que ha llegado el momento de la militancia, de la gente, sobre todo venimos a escuchar específicamente cuál es la problemática para poderlo representar en esta elección de la mejor manera posible.
Bien, Atilio, si me permitís, bueno, aquí cerraríamos el capítulo político electoral y me gustaría dedicarle unos minutos a tu historia de vida y a la historia, obviamente, de tu papá. ¿Cuántos años tenías vos cuando lo mataron a tu papá? Y había, recién cumplí, hacía 2 meses, o 3, los 18 años. Estaba en primer año de mi carrera de medicina, con toda la expectativa que le generaba a un chofer de ómnibus que su hijo estuviera en la universidad. Él tenía esa inquietud, eso que los inmigrantes, por ejemplo, decían, bueno, mi hijo el doctor, Mi hijo el mi doctor. primer generación universitaria. Exactamente, bueno. ¿Él tenía ese tipo de aspiraciones? Sí, 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 por supuesto que sí. Lo hablaba con sus amigos y era un orgullo que su hijo hubiera llegado a la universidad. Entonces, bueno, de pronto nos tocó este destino y que la gente lo sepa, porque solamente aquellos que tenemos más de 60 años lo podemos recordar más o menos. Así que hay mucha gente que conoce, ha escuchado el nombre, pero no conoce bien la historia. Entonces, cuando hablamos de estos temas decimos esas consignas en la época del 60 y 70, que vuelva la democracia, recuperar el gobierno, que volviera el general al país, porque indudablemente que partían de una base peronista, pero que no era exclusiva. Yo tengo que recordar que la gente del Cordobazo y la CGT de la Resistencia no estaba representada solamente por el peronismo. En eso eran las 62 organizaciones peronistas. En la CGT de Córdoba, la CGT de la Resistencia, porque fue la primera normalizada después del golpe del 55, esto fue en el año 57, tuvo lo que se llamó la proclama de la Falda y Huerta Grande, donde en 10-12 puntos la CGT de Córdoba, la clase trabajadora de Córdoba, daba una opinión que debía hacer políticamente un gobierno a nivel nacional. La nacionalización de la banca, la preferencia de lo que hablábamos recién de exportar productos manufacturados, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que si cualquiera lo googlea, lo va a poder encontrar y va a decir: pero esto no hace tanto tiempo, esto es un poco lo que necesitamos ahora. Bueno, tenemos que desempolvar todo eso. Así que me tocó perder a mi padre en ese momento. Se puso todo muy crítico, sobre todo financieramente, a pesar que decían que López había robado. Una situación que se da siempre a veces cuando se quiere denostar. Tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo, toda mi carrera fue así. ¿A él le hubiera gustado que vos militaras políticamente? ¿Te llevaba por ese camino? ¿Te hablaba de política? ¿Te hablaba de militancia? Sí, estaba informado. Me informaba algunas cosas y me orientaba. No me incitaba a que fuera un militante. Pero bueno, esta parte de representar a los compañeros me tocó en el sector gremial médico, en la intergremial hospitalaria, en la lucha, en la fines de la década del 80 y el 90, con el doctor Angelos y el doctor Mestre, un gran amigo personal y de la familia. Le tocó gobernar en la década del 90. Y bueno, y estuvimos sentados ahí, estuvimos charlando y viendo algunas posibilidades. No todo estaba mal lo que Mestre decía en su momento. Lo que pasa es que eran las formas. Entonces le digo: doctor, si en vez de llegar con un martillo o un fusil, llegamos con una flor y le hacemos entender a los sectores gremiales cómo viene la situación, creo que vamos, a través del diálogo, vamos a buscar algo mejor. Yo fui a buscar una solución y me quería dar la dirección del hospital en el cual yo tenía el problema. Le agradezco tanto, le digo, esta posibilidad que usted me da. Yo como peronista no tendría problema de ser funcionario suyo. No me gustan sus formas, nada más. O sea, coincido hacia dónde usted quiere llevar este tema, pero la forma en que lo estamos haciendo no estamos coincidiendo. Entonces, como usted sabe, yo tengo un nombre y un apellido, y lo primero que tengo que tener es coherencia, para seguir esa misma línea que había trazado mi padre, tanto en el gremialismo como en la política. Así que fue duro, bueno, recordándolo siempre. Este año va a ser 47 años de su muerte,
¿Te acordás del momento en el que te dieron como noticia? si fuera hoy. Como si te fuera dieron hoy. noticia de que El padre, perdón, el hermano, el más grande de mi padre, llegó a casa ese lunes alrededor de las 10, 11 ¿En de qué la barrio mañana. vivías? En Barrio Empalme, donde vivimos siempre, inclusive cuando fue vicegobernador. Nunca quiso ir en la vieja casa de gobierno al chalet número 2, que era el asignado para la vicegobernador. Entonces, bueno, se bajó, me dice, vení, entra, se puso a charlar y cuando ya vi el tenor de la conversación, me imaginaba, han encontrado dos cuerpos, podría ser que no, pero que, bueno, está por confirmarse y ahí fue donde nos enteramos. Bueno, después pasó todo lo que pasó, vino el golpe, me sentí muy respaldado, digamos, no sin tener miedo, en la etapa del 76 al 83, uno pensando en qué momento me van a levantar. Murieron muchos amigos, compañeros, gente de la UES, que era compañero mío en el último año de secundario, algunos conocidos del ámbito universitario, y bueno, esa incertidumbre que te enganchaban estudiando en algún lado. Yo a la noche era taxista, sábados y domingos trabajaba en una clínica como administrativo y un poco fomentando el tema de la medicina, hacía guardia de radiología, pero bueno, el miedo indudablemente no se fue en toda esa etapa. Y bueno, y después volvió la democracia, hubo ofrecimientos para actuar en política desde esa época dentro de las filas del peronismo, pero creo que prioricé mi carrera, prioricé mi especialización y después que terminé eso y comencé, bueno, milité a nivel de la salud pública, fundamentalmente siempre fui un fanático de la salud pública y cumplí, por supuesto, más de 35 años, estoy jubilado, fui hasta director de hospital, así que pasé por todas las etapas que tuve dentro de la carrera. La última, Tilio, lo asesinaron a tu papá, ni más ni menos, ¿no? No lucís como un hombre cargado de resentimientos. ¿Cómo procesaste ese duelo? Conozco a muchas, bueno, de hecho entrevistamos y conozco a muchas personas que han sufrido la pérdida de sus familiares, ha pasado muchísimo tiempo y todavía tienen realmente una carga de resentimiento justificada, porque imagínate, secuestran, matan, ni siquiera sabes dónde está el cadáver de tu ser querido, más que justifica estar cargado de resentimiento. No lucís de esa manera. No, por eso llamo a la gente a no votar con odio. Un simple hecho de emitir un sufragio al lado del asesinato de una persona, porque me dejaron sin padre, sin esposo a mi madre, sin padre a mi hermana más chica, que cumplía 15 años y se estaba preparando ese evento, que hubo que suspenderlo, por supuesto. Nunca nos ha guiado el odio. Sí podemos contradecirnos con alguien, debatir, no solucionar absolutamente nada, con algunos se soluciona en el debate, con otros no, pero nunca me ha guiado el odio, sí la precaución. Yo tengo un concepto bastante básico y la gente cree que la izquierda, el terrorismo de los terroristas, de Montoneros, de Lerb y todo lo que nos dio la historia, que se puede leer, fueron los más violentos en este país. Y creo que en este país y en el mundo no hay nada más violento que la derecha, que es reaccionaria y que cuando no puede argumentar una posición, no escatima en salir con un arma a la calle. Tenemos muy fresquito esto de Afganistán. ¿Qué beneficio le otorgó a Estados Unidos 20 años ocupando un territorio que no le es propio? ¿Estaban tan bien los afganos? No estaban bien. Y no estoy a favor de los talibanes. Ellos salieron a pelear como puedo salir a pelear yo si Estados Unidos invade nuestra patria y la vamos a querer recuperar. Ahora, su modo de vida, su idiosincrasia, bueno, pasa por allá. La propia determinación de los pueblos hace que cada pueblo vive como quiere vivir o como puede en algunos casos. Es un problema interno que lo tienen que solucionar.
el bloqueo de Cuba, hablan de cómo viven los cubanos, no tienen absolutamente otra. La solución de la revolución cubana, si lo quieren ver de alguna forma, es levantar el bloqueo. Absolutamente. No podemos que un país, por más potencia que sea, haga lo que hizo en Cuba, pretenda hacer lo que pretendió en el 2002 en Venezuela, el golpe blando en Brasil. Se dice que en Bolivia han tenido una participación, no soy juez, pero las acusaciones y las pruebas están de la participación de nuestro presidente Macri en su momento en ese golpe, donde hubo muchos hermanos bolivianos muertos. Ocurrió en Ecuador de otra forma, buscando la traición de alguien para cambiar el modelo. Pretendió ser en Perú con las últimas elecciones. Bueno, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que siempre el imperio está metido en este tipo de cosas. Y no hay duda, y ya lo decía Jauretche en algún momento, ¿no? No es tan malo el gringo de afuera como el propio de los nuestros que vende la patria. Entonces, creo que tenemos que hacer un análisis completo. No es solamente una elección de ver quién va a ser diputado o senador. Tenemos que ver los modelos. Tenemos que ver qué país queremos y en función de eso darle el apoyo a la gente que más se arrime a la expectativa que tiene cada uno. Gracias, Atilio. Un gusto tenerte aquí. Favor, Cuando estés por San Francisco, bueno, las puertas de Radio Canal están abiertas para vos. Muchas gracias. Atilio López, Forjando Córdoba, participando de la elección del próximo 12 de septiembre, una opción más para que ustedes consideren a la hora de votar.